tema, ¿qué dejamos para la posteridad? O sea, ¿qué puede dejar esta generación a la próxima que viene detrás de nosotros? Generación viene de la palabra latina generare y se refiere a un grupo que es nacido más o menos en el mismo rango de tiempo, enfrentando las mismas situaciones, los mismos conflictos, metas, etcétera. Esa es una generación. Y esa generación va contrapuesta con otra. Aquí hay por lo menos 3 o 4 generaciones. Una es la generación de esa niñez en su primera edad infantil. La generación que sigue sería la generación de los jóvenes y adolescentes. Y luego la generación adulta. Y lo que hoy se llama la tercera edad. 70 años para arriba. Esas generaciones convivimos todas. En el tiempo antiguo era más difícil eso, porque una generación eran 40 años y antes de la época patriarcal todavía las generaciones eran mucho más extensas. Hoy en día se calcula una generación en un periodo de unos 25 años. El punto es que siempre hay una generación que está sembrando para otra generación. Indefectiblemente la generación presente va a dejar algo a la generación que viene. Algo bueno o algo malo. Podemos resumir en 3 palabras. Generación es herencia, legado y continuidad. Me gusta este texto lema de este año, porque involucra generaciones. Nuestro lema de este año no es generación, sino generaciones, porque son varias generaciones. Y en cuanto al objetivo divino para con nosotros y para con el mundo, las generaciones se interconectan. Esto es lo que quiero explicar por continuidad. Está el sentido de continuidad. Generación a generación celebrará tus obras. Generación a generación celebrará. ¿Qué se celebra? Algo que ha pasado. Algo que aconteció en un pasado lejano o más cercano, pero es algo que pasó. Y entonces yo lo celebro. ¿Cuál es la generación que celebra las maravillas de Jehová? No hay ninguno aquí. ¿Cuál es la generación que celebra las maravillas de Jehová? Dios ha hecho maravillas.
Israel fue llamado por Dios a celebrar continuamente la salida de Egipto, por ejemplo, la victoria de Dios y del pueblo sobre Faraón. Todo el peregrinaje en el desierto, donde no había comida, donde no había agua. Pero ¿saben dónde fue que vio Israel más que en ningún otro lugar la gloria de Dios? La vieron fue en el desierto, porque allí comieron el maná, allí bebieron agua de la roca, allí recibieron protección de Dios del sol quemante y tenían luz propia. Luz propia, porque Dios se la daba por el brillo de su gloria. Dios los llamó a celebrar esas cosas, a recordar lo que Él les había dado. Pero el texto también dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Se dan cuenta que está unido este asunto? Una generación recordando maravillas de Dios y celebrándolas, y otra anunciando que Dios hará maravillas todavía. Ese es el propósito de Dios. Por eso Dios mandó a Israel no descuidar la niñez, no descuidar la adolescencia. Debían enseñarles desde que se levantaban. Debían hablarles de las maravillas de Dios. Esos niños tenían que crecer con conocimiento de los acontecimientos divinos. Tenían que saberlo en ciencia cierta, de alguien cercano a ellos, que les dijera: Dios hizo con nosotros esta maravilla. Dios abrió el mar rojo. Dios nos dio comida en el desierto. Nos dio agua de la roca. Él estuvo con nosotros. Como dice Pedro, vimos su gloria. Tenían que decírselo. Tenían que transmitirlo. Ese era su deber. Y por cierto, tenían que hacerlo intensamente. Era mientras andaban por el camino. Era mientras que se levantaban. Era cuando se acostaban. Era durante el día. Era pegarlo en las puertas de su casa, en los postes de su casa. Donde quiera que llegaban esos niños, podían darse cuenta que Dios era una realidad, que era una realidad en sus padres, y lo era en su hogar y en su vida. Así es que enseñamos a nuestras generaciones venideras, dándoles un testimonio poderoso, para que esto se profundice en ellos. Alabanzas al nombre de Jesús. El dar una herencia es algo que es optativo en cualquier padre en la actualidad. No es obligación de un padre darle herencia a sus hijos. En la mayoría de los países no existe una ley que le diga a un padre: le tienes que dejar una heredad o una finca o una casa o un dinero a tus hijos.
Normalmente algunos pueden hacerlo y lo hacen. Antiguamente tenían que dejarle algo. Lo que dejaban era obviamente material. Una parcela de tierra, una finca, una casa. Era una herencia. ¿A quién se lo dejaban y quiénes lo dejaban? Se lo dejaban a sus hijos, sus padres. El mismo Evangelio habla de esto, que los padres son los que heredan a sus hijos y no sus hijos a los padres. Es normal. Pero entre el pueblo judío en la antigüedad, el dejar una heredad era una cuestión esencial. Era una cuestión que tenía que hacerse, porque la heredad debía ser perpetua. Es más, ni siquiera se podía vender a perpetuidad. Está peor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Está peor el sonido, perdónenme que insisto. Entonces, cada judío se sentía en la obligación, el padre, de entregar una heredad que venía también de su otro padre y de su abuelo, pero que la había mantenido, la había acrecentado, y ahora podía darle algo más a su propio hijo. Su hijo recibía esa heredad y no podía desperdiciarla. Tenía que cuidarla también. Era algo especial para él. Eso es heredad. Eso es herencia. Como ocurrió con Nabot, un judío piadoso que cuidó y que mantuvo su heredad por siempre. Se preocupó por mantener su herencia, que era una parcela, y la tenía bien sembrada y bien cuidada. Y un día el impío rey Acab salió y se dio cuenta que esa heredad estaba cerca de su palacio, y él quería sembrar legumbres. Y entonces le dijo a Nabot: yo quiero esa heredad, dámela, yo te voy a dar una mejor, o te pago el precio justo, pero esta está cerca y me conviene, dame tu heredad. Y Nabot dice: nunca te daría yo mi heredad, nunca. No. Le dijo rotundamente en la cara al rey Acab: no te doy mi heredad. La heredad para él tenía un significado distinto y mayor al dinero. Y aunque hubieran heredades más grandes y mejores, él tenía un significado especial con esa heredad que había recibido de sus padres. No te daré la heredad de mis padres. Sabemos la historia y sabemos que Acab, como consentido de su esposa Jezabel, que era más impía que él, llegó llorando al palacio. Y cuando Jezabel le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes así? Él dice: es que Nabot no me quiere vender la viña. Yo quiero esa viña para sembrar legumbres.
Una viña era una heredad de vides, de uvas. Gloria a Jesús. Tom. Él iba a arrancar todo eso para sembrar legumbres. Ya nga kumba kere na eke be ofe. Y estaba triste Anga woga de idea be. porque no se la había querido vender. Amu esi akuma kuala fu. Todos sabemos que se produjo una trama maliciosa y asesina Ya yem namba bi atam daller bana fene ba yunyu mot. que terminó con que Nabot fue asesinado. Aka kuye na mora moramba bere lige sababa kinye egwin. Y Acab se apropió de la heredad de Nabot. Aka kesa ta kanyongo eliga yamot. Pero allí vino la intervención de Dios. Wenye samanga su chicken sanga fumute. Y Dios le marcó al impío Acab Ane samanga su lera akap y a su esposa Jezabel, yanga Jezabel. quien era el que mandaba en Israel. Senyanga chucho Israel. Y Dios de allí, a partir de ese hecho, Ya buan banga bole. sentenció a Acab Ane banga faya y tsi. sentenció a Jezabel. Baba fatsinga Jezabel. Y de ella dijo que los perros se la comerían. Ana tsinte nga chono bomfuba Ni yebe. siquiera sería enterrada Baya tobanze. como parte del juicio de Dios. Amu nsanga samu wale. Y el Señor lo ejecutó Sama bafodo. al pie de la letra. Gloria a Dios. Hermanos míos, Baba tsamba. lo importante es tener el sentido de pertenencia a una heredad. Ana ngura na obero ungura eliga. Es saber que pertenecemos a esa heredad. Eya mana moria eliga di. Hay algo que hemos recibido Sobe singa na bi nyongodo. que viene desde tiempos antiguos. Taso matamangus. Esta obra nos ha traído una doctrina sana. Ese sambia ura na bari. Eso dia moto mana. Bebara. Esta obra nos ha puesto en el camino derecho. Ese di efuria bia. Ese na titere. Puede ser que algunos digan que es un poco dura la palabra, Afan bona na bi yo mongu ne fianongu. pero eso ya se lo dijeron al Señor una vez. Arriba de ngato fuera titamesin. Cuando el Señor habló claras algunas cosas, Eyo montiano koma mesin bebara. dijeron esta palabra es dura. Bana ke fiadi na. Ale ¿Quién la puede oír? safana wo fiadi. La palabra puede sonar dura, E fiane boye nyale. pero como dijo también el Señor, Amana na timena ngato fodo. mi yugo es fácil Ambara womana bubu. y ligera mi carga. Aleluya. Ambara womana bubu abara. Podemos llevar la palabra, Binana kaye fia. podemos llevar la cruz. Binana kaya cruz. No hay necesidad de cortarle pedazos a la cruz. Esen koma na bikriya kiro cruzote. Tenemos que mantenernos rendidos al Señor Ya na tornanti yada. y obedeciendo su palabra. Ya bale fiade. No queremos ir a parar a la compañía de los muertos, Ya kuma ke fia baba barba wo. ni queremos que el mundo se apropie de la iglesia. Ya kuma kine nyinga mara sunyi ani samete. El diablo amenaza de mil maneras Andabla na bambara sanabo. y hay inventos de toda clase que el diablo ha traído Dabla mana ka tabi mame yonti. en los últimos tiempos Eba suba tamani. para ver cómo logra diluir la fe y la vida de la iglesia del Señor. Bi yana ka sira bunana ba andi samaye barba besete. Pero hay un pueblo que dice no, Fe ongura borwa de termatuna ka. no cambio mi heredad. Mesete na iligadam. La herencia que tengo es la que Dios me ha dado. Eligama La pereza. voy a conservar. No importa las amenazas. Ba ko mabe. No importa que me ofrezcan algo supuestamente mejor. Na yedanga bebe kede na nganen. Para mí lo mejor es recibir y retener Etanga na me balen mo lo nyo. que Él me ha dado. Ya bale de fa. Y no lo vamos a perder Bia ya de simle. por nada Ya tamesin. ni por nadie. Gabo de sim. Puede levantar su mano y dar Yo gloria a de Dios. yo ba na maduma. Además de herencia está el concepto de legado, Ana fana liga de ba kewa. que va más allá de algo físico y material. Enne bo ana ba yen na mis. Hay legados de muchas clases. Dai bene liga na bi mambara. Hay legados literarios. Ana tames na nan siran. Hay legados de la industria. Ana tames na min ban.
Hay legados artísticos, legados musicales, Gloria a Dios. toda clase de legados. Pero el legado del cual estamos hablando es un legado de conceptos, de principios, de valores del Espíritu de Dios. Son cosas que han perseverado y permanecido desde que Dios tiene tratos con la gente, desde que Dios llama a gente y se revela a ellos. Dios muestra principios, Dios muestra valores que no se pueden perder. Tenemos un legado de conceptos, un legado de conocimiento, un legado de principios. Lo tenemos con esta obra del movimiento misionero mundial. Y en este sentido no podemos cambiar. Lo hemos recibido de Dios y queremos perseverar en ello hasta el final de nuestras vidas. En el Salmo 78 dice la palabra: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Ahí tenemos una forma clara de cómo dejar a nuestra generación venidera principios y valores. Lo primero que esta obra tiene es un principio básico. Aquí la principal credencial es el testimonio. Un hermano sin testimonio no va para adelante, hermano. Y un obrero sin testimonio no es digno de ser llamado obrero, ni pastor, ni predicador. Haría menos daño en quedarse en otras cosas, pero no en pararse en un púlpito. Porque hay mucha gente que se para en púlpitos, pero han deshonrado hace tiempo su testimonio y su ministerio. Se han hecho señores del rebaño. O es por causa de ganancias deshonestas que están ahí. No van de acuerdo al propósito divino, que es el verdadero amor por el rebaño y la vida cristiana. Esto no es fácil, no es algo automático, es algo en lo cual hay que declarar guerra, guerra espiritual. Es algo en lo cual hay que esforzarse y usar los recursos que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado recursos. Un predicador una vez dijo: hermanos, no pueden hacer una excepción conmigo. Había caído en un pecado escandaloso. No pueden hacer una excepción conmigo. Tuvimos que decirle: no se pueden hacer excepciones, hermano. Esto es una cuestión de un acuerdo político, ni una cosa que se compra o se vende. Es un concepto de la eternidad. Es un concepto que emana de la misma naturaleza divina.
que ha dicho que tenemos que guardarnos para Dios. neda tol bia yene pal bi nying be ba su be Que el sama que quiera servir a Dios enya ku ba sa be se tiene que tener una vida santa a yene be nying na fufu y una vida de ejemplo y de testimonio a los demás. be pamba ban kanyia Empezando por nuestra familia, ate mo vomo borme hay que tratar de ganarlos para Cristo en buena lid. bi wun mo vomo borme samete Nuestros hijos e ba be nos son entregados be ke ya bi bo como un libro en blanco asano ina abana mi fumyo fa para nosotros escribir en ellos nenyi be yetirete esa historia básica, amin la aminatin que es lo que luego será su estructura neda yesul ler bane to man en la vida unos años después. enyin e be matamasu Si una persona no puede ganar un niño ngamorna asawunu man para el reino de los cielos, amfa ya yo que vive con él, a nying banye que come con él, a tibani que camina con él, a urfa banye que él tiene influencia y autoridad sobre él na a berfana choe mote y no se lo puede ganar para Cristo, ga se ya una Cristo no se ganará a nadie en ningún lugar. a ya wunu mole se fomas No podrá hacerlo. asana ba Tenemos que ganar nuestros hijos. ya yana wuna baba Por eso en el movimiento hace unos años para acá eda sedadi matamas ma baba ya se está haciendo un trabajo definido, dirigido hacia los niños. baba bi sai bi sana ya lerna umfa ya ban Queremos que ellos recuerden el Evangelio ya kumna baka ya ambambo smana fiasa como algo que los bendice, anetom na para na ya bo como algo que los atrae, anetom na durbo que es hermoso, neni na manan que ba es lucido, enam ba que es brilloso, anjaban que es digno de seguirse. ene ban ya bedo Y tenemos que encontrar los programas adecuados ya yana ballara mama batsing ba yen para ganar nuestros niños para Cristo. amfa bi wuna ne baba ya Cristo te Porque mientras los padres no lo hacen, eyo bia be sabia bodo y a muchos pastores tampoco les importa mucho, ya bi bakar mi tuba ba bo kido el diablo sí no pierde tiempo. dabla ya jona fo Y de la cuna les está dando ate ya bangan ba bo mi ka bi ba to mi kamale asumna bo sen herramientas corruptoras y malignas asumna fa ba mama na abe que los esclavizan desde pequeños. basumba to mi bo mi tete bo to bitan Que no es una cuestión de información nada más, asfo me bi ba bo mo labra es que es un poder que emana anangurangu waso de esa tecnología, ebe proba mamba bo yongati de esa pantalla. ya bi nganga ba na yen Y un niño no puede filtrar nada de eso. mani a yen ka yen mama te Si hay un padre o madre que no tiene cuidado, que se ya nyeba ka ne tare bale el diablo le atrapa a sus hijos en su propio hogar. dabla na su bi bo bie ebe nde tuete Tenemos que hacer algo por eso, hermano. ya yen ba tam fa ya ban bate Esa generación nos necesita o te sama tera yibian y no deben preferir gloria a Dios la pantalla de un celular bia yen volve a hablar ba bin gangan ya o de algún otro aparato tecnológico nga tuba fa que la relación con ese padre y esa madre, ne el arte ne se ya nya y que esa relación permita el arte ligna que se le comuniquen los principios, el legado que tiene que recibir ese niño. ne mona mara tim lamban ba liga ay yen nyo ba bian Hay situaciones tan serias en esto mama semana ni manon guba fo mate que hay niños que se han suicidado, ban ba sing ba sia weta mana especialmente en su adolescencia, na yo ngana mon cuando el padre les ha dicho, no te voy a dar celular, e yo ngese a to yen ma yo ke wara mi ko te voy a quitar el celular. manga so re ve Y han ido por ahí y se han quitado la vida. abio ko mana wuna Miren qué influencia y qué poder ejercen ko te ambara e wara mi ko ma berangu estas herramientas bien vite que mal usadas son un instrumento del diablo. ne yo ba tim berana bio ane bio ma dabla berana fabio No que lo sean en sí mismos, todos usamos celulares, ya ba sibia berana mi ko bi wara mi ko pero aún fe los grandes genios de la tecnología e borba kur mamate ya bien vite que han inventado todos esos sistemas, e baba man e kur bien vite bisa ellos mismos han dicho e ben ba tuana que no le entregan un celular a sus propios hijos. beta ke bien vite ban
hasta cierta edad, akakibe bermi cuando mumisi ya han pasado su adolescencia eyong ba ye korban bang to bang akababo y pueden bisiami doman entender mejor enye bana bada keve estas cosas. gloria a Dios Pero nosotros nos descuidamos de esto ba bibia daga tamate y dejamos que nuestros hijos corran bialigna ba beba mara al despeñadero. eba mbambe ba mama Dios nos ayude, hermanos. sama bara bia Esto no es solamente orar, sí hay que orar. esa famba yagala ba bara ne fabia yana yagala Hay que dar testimonio, ya yana fanganya hay que dar buen ejemplo afam bamba nganya y también hay que actuar ba yana fo besen para que nuestros hijos fa ne ba ba no sean una presa fácil del diablo. dabla taba bia afu Vamos a pelear por yana nuestros yina hijos, ba a pelear por nuestras hijas, ayira ne ba por nuestros hogares, yamandama para que Dios sea glorificado. bana sama no tuma Y que cuando llevemos esos hijos a escuela dominical, ne yonda kabani sama no tengamos que llevarlos casi a rastras, sita kabano bia turbo porque no quieren ir. amu ba kuma tani sama No hay un programa adecuado para ellos. amu tabe sama ba yan ba ler masani sama Se siente que no son parte entonces de la venga yana wana iglesia. na basa borbe yandi sama Entonces cuando vamos a escuela dominical, yo bia kana ni sama no van contentos. ba yana kama sama Hay que casi arrastrarlos. ngaba karbe da Esto es lamentable. somtana min tayena Debemos hacer bina na batsam que nuestros hijos, ne baba cuando llegue el domingo eyo sona y van a la escuela dominical, aquí puedan ir contentos. Ven, Voy para la Beatriz, escuela amiga, dominical. Qué lindo, gloria a gloria a Dios. Dios Van alegres, van contentos, baka ya masam van celebrando. baka ba wasfat Si no ves eso, gawa ka yana tamata algo malo está sucediendo. ya tamana pera ler bana ba Algo terrible puede acontecer. ya tamna mana bana pera ler ban Sé sabio, hermano boga yemana mata y hermana, ketam para alcanzar a los hijos y retenerlos no tuwa bala bobye en el Evangelio del Señor. ebe fia sabete En esta convención hubo una actividad de niños. muresi sans ban baba edibina bana ban baba baba beresi sans Yo vi algunas fotos. mayena ba forbate Me alegré, me gocé, mabira to bana masan viendo unos niños, pero alabando a ne Dios. yana ban hermano. baka ba lugusam Aleluya, con sus manos en alto. baka ba Niños, pera baba yo con su boca abierta ya diciendo aleluya. aleluya Qué lindo, ¿no? ena ni manamban Cuando uno ve un niño que actúa así hacia Dios, eyo mora yana mana bambaran buane ta subasa uno ve un milagro del Señor. mora bia yana mure tua sama sama Porque los niños tienen que ser del Señor, amuna baba ba yana babo ebanti no son del mundo, bese ban ba yanyin mucho menos del diablo. El Señor lo reprenda. ban double No hagamos nunca que sea fácil para el enemigo bitana ligna babu bun fayan tsinwa atrapar nuestra familia. ne ke bimon voma borme Vamos a dejar un legado ya bana bi liga un legado digno. edena di demba La Biblia tiene un pasaje aquí muy hermoso efia sama bero bo besinga que nos lleva precisamente a esta realidad dalar bi babarate de cuán importante es que la persona reciba un legado positivo. etamna dange ban ne mora nyong liga na Capítulo 13, perdón, bugo wo mi bele de los Hechos, verso 36. abami mbuan Porque a la verdad, David, amuna babara David habiendo servido a su propia generación, nyenanga mana wesan ya sama babo bamba según la voluntad de Dios, ya komana sama durmió akoyo y fue reunido con sus padres ananga to kwani abesa y vio corrupción. adanga yana abe Está refiriéndose a David como representante de Cristo en la antigüedad. balara David vano yana muriana na Cristo ebe onomela Por eso se le llama a Jesús el hijo de David. valo Jesuna emana David Pero el punto no es ese. vasayan de manava El punto es que dice que David sirvió a su generación. de manava tona David abwesaya esama babo bamba tamate Es indudable que lo hizo, hermano. basa suana na bodo Desde que era un joven, era ellos un guerrero. amba moria luman
Era un hombre diestro para pelear las batallas de Dios. Moria bitabi sama. Todos sabemos el caso, por ejemplo, de Goliat. Ya yemen lang ana ede Goliat. Una victoria rotunda, Baran nga ugunu Goliat. completa, Gloria a Dios. muy desigual, pero la victoria la obtuvo Año nga ugunu ba fumate. en favor de aquella generación Am faya be sama borba bomba. que vivía en su propio tiempo. Ebe bo nga nying matamate. Pero la vida de David, Fe enye David. partiendo de ese enfrentamiento con Goliat, Eyo nga tien faya nga kayira ne Goliat. fue una vida de batallas, Ambe nying mo luban. de guerras. Bite. Se le llama un varón de guerra, Ballo yene fama bite. un guerrero. Morane bite. Tenía otros que con él juntamente peleaban grandes batallas, Jaina ba fa ber bo fa bo nga yira na. que eran valientes también, Ba fa banganga. como por ejemplo Eleazar, Ano yene Eliasar. que luchó contra los filisteos en un campo. Nya nga lubala fa Filistio fu besen. Estaba defendiendo la tierra. Anga bo fu. Y la Biblia dice que la lucha se intensificó. Ana fiara tona na lumana tenga bira larban. Y él solo empezó a pelear con su espada. Emmena nga lumana yang para ber. Y la Biblia dice que sus enemigos caían uno por uno. E fiya samna tona bor bomba yang ma yar banga ka ba fu Fue tan moriya mot. intenso aquello Alumana tambangu. que se le pegó la espada en la mano. Ede nga linya ang paromo. Y así terminó esa gran victoria. Enya nga mana wunu tana. Destruyó a sus enemigos Amana wunu min tsingmen. con la espada en la mano, Yang para bomba wen. pegada a la mano de él. Gloria a Pa Dios. ye be wen. Ese era un valiente. Pero ¿de quién lo aprendió? Anga basa. Lo aprendió de David. Nya nga yang de David. Otro gran valiente fue Sama, Nga morbo amba en sama. un campo de lentejas. E ba fu bebe. Vinieron los enemigos a robarse la heredad y las lentejas. Anami tsitsimya sumya sugu bebe te. Pero dice la Biblia que él se paró en medio del campo Ananga taba se sanga fu tete. y defendió el campo de lentejas Nina fami sama nama bebe wam. con su espada en mano. Atang para wen be mo wam. Obtuvo la victoria Aninya nga wunu fa. sobre muchos enemigos. E ba mi tsingete. Esa es la gente que David formó, Dene borba nga pano yemam. a los cuales David les transmitió en alguna forma Emma ma David nga yagabo. una herencia Eliga. o un legado Eliga. de batallas, De ya luman. de triunfos, De ngunan. de confiar en Dios. Ne wa buna basa. Porque desde el principio él dijo, Amusu suanga tona. yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Masuba wa yeyola. Jehová enyebita. No es en nuestro nombre, Asa yeyola de. pero es en el nombre de Jehová. Ana yeyola Jehová. ¿Y qué dejó David? David abaya. Ese hombre de guerra primero dejó el legado de que se podían pelear las batallas de Dios. Aliga liga de morane yira na. Ma yira de sama. Enseñó y dio recursos a muchos Sama fa bu mama babot. para que también pelearan las batallas. Ne ba ba yira na fama yira na mate. Hasta arregló ciertas armas Amana como manke mesin. para que fueran repartidas adecuadamente. Ne ba kaba kabamo. ¿Y saben qué? David llevó a Israel a la cumbre, al cenit de su victoria sobre sus enemigos. David bena David aka Israel. Eni ne mano yabo yobon fa yon hunan. Fue David. David. No lo hizo ningún otro rey anterior, obviamente, Kesan fo si bon baran bonete. ni posteriormente. Aka kriye baba ye baba bara suona. David le entregó a Salomón su hijo David ke Salomon ma wen. un reino de paz, E kesan kesan wa. un reino de victoria. E kesan una. Le dijo, ahí está, hijo mío, Ni ne ma wa yale. ya tú no tienes las duras batallas que yo tuve. Wa ye beran barbi teman ba ma bere. Ya te he heredado un reino de paz. Nakke ya we liga ne liga mfa. Y le dijo que confiara en Dios de todo corazón, Ni ne tsa fo no bunu sami ya ne ma sa. porque el que busca a Dios lo halla. Abunya se sa ye tsa sama ye kuana ni. Salomón no tuvo que pelear guerras. Amba fa na ba bitabisin. ¿A qué se debió? Tenga bodo.
al legado de su padre David. Eligese David. Pero David fue rico, muy rico en su legado. David abira bon kukum ebe eligade ete yeke zambo. Porque también era un gran adorador. Amu David amba moria yebe. Ciertamente Dios no le permitió construir el templo. Sama siligna lo yendi sama. Y le dijo, ¿por qué? Yo ay mamute. Porque tú has derramado mucha sangre. Amu David amana suyo mo kusi. Lo hará Salomón tu hijo. Embo yue Salomon ya ira vienabo. Tú no. Wa fo wa lo manda. Sin embargo, Fe. David era un adorador genuino. David amba moria yamo lugu sama. Y en ese sentido, Yambarte. él organizó los cantores y levitas que servían a Dios en el tabernáculo Amanaka terebi sama bi borbi na bi su fo lugu sama andi sama. y formó un grupo de 4,000 cantores Ananga komana bi sugi bot ne ba ye sama be. que se turnaban en los cultos. Ne ba ke ba tsenbo. Hemos oído a un grupo coral muy lindo. Bi wogan baba bi bi ba. Les felicito porque veo que ellos se coordinaron muy bien. Gloria Bite a fan Dios. mi yemne bobe. Y puedo decir en nombre de toda la congregación y de todos mis compañeros que nos han bendecido. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Que el Señor los siga usando. Samatina berana minan. Imagínense 4,000 cantores. Wa dagina bimbi sugi borba terba ye sama be. David estudiaba la música David anga yaga ambarba ye be. y decía esto se podría oír mejor con este instrumento. Eto bana ebane yemo wogan ba ya. Eto bedi. Había una madera muy fina para hacer instrumentos Erin mana ba yo y ba. David hacía instrumentos. David mena amba tsomada lugu. Hizo muchos instrumentos Amman fora ba abin. y los entregó a los levitas, Akere borba ye. digamos, Ya tona. para que les fuera más cómodo el adorar a Dios. Kibari de mbai neba lugu sama. Antes de David no existían esos instrumentos, Kana David aboban ebimba bumaba. pero después de David Venye David ngaka. todos tenían instrumentos adicionales para ser mejores adoradores. Boba sama bana bimba boba. Ba yebe sama be. Puedes hacer eso, hermano, con tu familia, Yo nare ba ye ngochi. enseñarlos a ser adoradores. Boba neba bobo bofo ye sama. David lo hizo y se recuerda muy bien, David aboda da bas mana fodo. no solo a los levitas del templo, Se fa ba levita bi andi sama. es que también escribió salmos. A tiri fo be. ¿A cuánto le gustan los salmos de David? Portaba tinga be David. David tiene una cantidad importante de salmos aquí en la escritura. David bera a mi bebe e bu sabete. Él los hizo. Emeni ya tiri bi. Eran experiencias que él tenía con Dios. Ya ambare laramba bere ya sama. Por ejemplo, aquel salmo tan conocido, Ano yene bebe da yeme bi. Jehová es mi pastor, Jehová yanan karmi tomawam. nada me faltará. Some singda ye matang. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Mo fo mana be aye digna ma wega. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aye kamamanti ma wega. Confortará mi alma. Aye basi simo. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. E be singa yorade. ¡Qué bello salmo! Wayana bebite. El salmo del pastor. E ben karmi. Pero hay muchos otros Bibi fo bibi na fe. de experiencias diversas. E bibi na mi yamana bu. Ese es un legado, no de una letra y una página, Asali gana fa ba fo. más bien es de un concepto Anna etamana. intangible, Gloria a Dios. porque es del Espíritu, Anna tamia sisim. que nadie lo puede ver, More singa sara yan. pero que uno lo puede detectar también en el Espíritu. Moria na fara wara na sisimete. ¿Quién no siente el Espíritu de Dios cuando cita esos salmos de victoria? Wa wara na sisimete ba yo wa ye bebite. Algunos dicen David tuvo una caída muy fuerte. Bobe singa tore David kun muran Es kuan. muy cierto. Ene bebera. Y después de esa caída nunca fue el mismo. Venyana kune si baratina marte. Pero nunca se apartó de Dios. Si kiligi sama. Cuando Natán vino y lo reprendió, Ellos ganatana sosi e bale. él no hizo como aquel rey que dijo, apréndanlo. No, Si bona kese singa tore bianani.
Él cayó de rodillas anga kuma bongo si y dijo, ten piedad de mí, oh Dios, nyina nti yene mengungo conforme a tu misericordia. ya engungo due Y le dijo más adelante, borra mis pecados, nyina tsam nga fami mi lávame más y más de mi maldad, sobu ga maya sobu ma ba bema mete porque yo reconozco mis rebeliones. amul ma yema ma bema Esa es la actitud de un hombre conforme al corazón de Dios, enye mora nana anana nam samana aunque haya fallado en un momento dado. emwa fus Dios lo levantó, sama ayete escribió salmos sobre el arrepentimiento a tsiri bebi te fire na mora na toban y hoy nos enseña que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. eda larbi na ma suwa sirmanosi sama bo alar Los salmos no solo fueron para aquellos contemporáneos de David, dene di tere me febe boron ba tamada vi es un legado para nosotros también. dene febe ya be yonti Allí se aplica muy bien este lema: babira come fire generaciones con un legado duradero. samana ye nyungel liga da ye bum Mire usted hasta dónde han llegado daga na fumbi kuyan los efectos positivos del legado de David. embaba david angaler Nos ha permitido tener mejores instrumentos de adoración liga na bi bera e bien bien bo ma sam a través de sus experiencias personales ya mane mena ngatara bere con el Espíritu de Dios. si siro sam Esa es la forma como debemos marcar nuestra vida, hermano. enye fumbi ya na wures enyin dene Como un Isaac que iba por el desierto ano yani sangaka on corona y dejaba un altar aliga tum y luego un pozo akabot mo y seguía más adelante abrantino su otro altar, abrakabot ma fo otro pozo. ye tamefe El altar habla de adoración. atumda komne walugu sama El pozo, que es agua, nos habla de provisión divina. etamdera ko biana wayane bere mamo Jesús usó el agua sama berana mantim y habló de ella como símbolo del Espíritu de Dios. akobre da nanan ndam ya fubone sisim Así que habla de algo espiritual, akobre tabi ya sisim de suficiencia espiritual. etamnan faya nana sisimete Ese fue el rastro ambangura varadu del paso por la vida ongura duro yenyin de un hombre de fe y de oración como Abraham ebe mor yambuna na beram y también de Isaac. ya isa Pero qué distinto fue Israel. Israel la boya El rastro de Israel on lora Israel fue de sepulturas, emba fa ba kabat se borase de tumbas. moson ¿Quién se alegra de dejar tumbas en el camino? sana ba kaba bo moson mo sana kalo ¿Qué victoria representa eso? yera larbi nguna nesin Esa peregrinación de casi 40 años ongura turba ga ura no emi mo manyi fue el más grande cortejo fúnebre que ha existido en la historia. amba mure sabe ba kamoson Ese fue el camino del rebelde Israel en aquel tiempo. amba san ye borwa na na ngama yar ya sam Una generación contumaz y rebelde, amba bi anvona kam pero sobre todo incrédula. boto faka bunan Por eso ni su rastro se puede seguir ya, dai ne ba sabbe min bona mi ba porque quedaron deshechos en el desierto. ba mana tan corona mete Dios hizo entrar a una generación nueva a la tierra prometida. sama dere ligne sama fodo kanyim bamba sanga komana bo Porque Dios no pierde ninguna batalla. sama tsimle alumanesin Y Dios había dicho que iba a llevar la descendencia de Abraham allá a la tierra santa. sama nga tona kembo bora berma kakim bambasi Pero no era cualquiera que se le antojaba ir como quisiera. fedem bana mora sananyi bambasi tamara kumu Eran aquellos que habían creído la promesa amba borba nga puno be fiete y se mantenían en el principio correcto. be pan bara foba ababerete Alabado sea el nombre de Jesucristo. bolugo baga yanti Jesucristo David dejó en su generación una huella David aliga samadai ngurandam duradera hasta el día de hoy. ndemetera bama asuki yongati ¿Puede la iglesia en este momento dejar algo duradero? yendi samane fa liga enenena bum Que hable de que esa generación creyente, espiritual, que ama a Dios, continúe. neda ligna esamane indi enda de netini
como iglesia Anandi sama. estaremos pensando y más que pensando, haciendo algo al respecto. Bi tamna bi bone tam. Pastores, Bakar mi toma. ¿hay suficientes niños de 1 a 5 años en su iglesia? Bi bane na bane sama bane ba sumumbumbu akakimi bumitan. No. Entonces estás perdiendo un eslabón. Dayir bene yo na bases bi La atum le sek. continuidad se rompe ahí. Atin ba yene tin da ye borba na fe. Hay jóvenes, hay adolescentes en tu Le bi iglesia. siya bin doman ya ebe bane ba mfus bane fa fe. Si los hay, tienes un eslabón fuerte. Ngana banda yam fana som tera yetini. La adolescencia y la juventud. Bon ya bi siya bin doman. Hemos visto en nuestra experiencia Bi yana da ya yaman bimber. que se rinde al Señor. Nani ba ba dang bira bwesesam. Se rinden, aman al Señor. Ebe ba bira yam bwesesam. Hay quienes dicen, no, es que los jóvenes no quieren. Olvídese de eso, hermano. Baba singbato na ka bi siya bin doman ba sambayani sam. Baba ne Otros taraf. dicen, usemos algunos atractivos para la juventud Gloria a Dios. y llevémonos a la fiesta, Baba to bi beral bo bi siya bin doman bi ka ba fet. que participen de ciertas costumbres mundanas, Bakka ba nyom ban bi amo fuli ma yansam. para que no se aburran oyendo el Evangelio nada más. Amu ba sa biana bon oyen ba tabesin. Mire, el joven sabe entender la palabra de Dios Siya ndo mana yemo wo siya sama. cuando la capta acompañada de un buen testimonio de quien se la envía. Eyo ga nyom do ya mbanga nya. Si un joven ve que su pastor es flojo, Nga siya ndo mana singa yana karmi tuma wo anata. su mensaje no va a hacer efecto. Efia den da ye boy ban. Pero si un joven ve que su pastor es un hombre de Dios, Fangan kanga khob siya ndo mana yana karmi tuma wo. puede ser muy sencillo, puede ser muy sencillo, Ana banana avain. pero entiende que es un hombre de Dios. Pero yana mora sam. Ese joven va a oír el consejo, Siya ndo tere wo va a ba. querer ser como su pastor. Ay kuma banan karmi tuma wo. Hay jóvenes en tu iglesia, Ya bi siya bin ndo bana fani sama. hay adolescentes en tu iglesia. Ye bon bana fani sama tue. Si no los hay, Ngaba sana. estás perdiendo un eslabón en la cadena generacional. Watimele onguran faya angarmi kanada yene tirosu. Tienen que haber matrimonios en la Moluban mama yene iglesia. pobandi sama. Hace tiempo no hay matrimonios en tu iglesia. Iye molugma na fani sama tue yento atam. Tienen que haberlos. Molugma yene soni sama. Los jóvenes tienen que enamorarse y formar su hogar dentro de la iglesia. Isiya bin nombati yene tsingobongwa ba bina ba nandi sama. Hay pastores que viven cerrando esas puertas Bekar mi tobe singba yene tsingobong mamate. y entonces haciendo que muchos jóvenes miren hacia otro lado allá en el mundo. Isiya bin nombati yene kbadaga ansem. Porque para ellos que dos jóvenes se enamoren es como pecado. Abiya tenenga siya ndomana yene ngwana fo banga kan yongana nsem. Sabemos que las cosas deben hacerse en orden, ¿no? Yaye mfana mama yene bo suso. Hay una ética y una disciplina para hacer las cosas en el Ongura Señor. yagan anete fana esiya ndomana ketsinga esiya ngwan. Pero el pastor no debe exagerar. Vankar mi tumanya yene de ke bana Hay mara. pastores que dicen, para casarse tienen que pedirme permiso a mí. Enya tunanga hukuma bere eluk watar metan mama chono eluk. ¿Qué le pasa? Ake yona ya. ¿Se está enseñoreando del rebaño? Anga bena bana yene yana andizama. ¿Es usted con quien se van a casar? Ye wewe ko luk. ¿O usted les va a dar para el mantenimiento? Aleluya. Porque si ellos tienen que pedir permiso, es que usted va a pagar todo, incluyendo las facturas de ahí. Dayir bananga ne bayano taro sulta. Dayir wewa yene mana basa ba luk. Pero no conozco a un pastor que haya hecho eso, Akiba farbiya ye man karmi tume singa boado. de pagar todas las facturas de un recién matrimoniado. Nenya mana luk moteminasa. Así que no se meta donde no debe meterse. Biya yana kanye tambiya yana bo. Y deje que lo que Dios ha escrito en nuestra naturaleza Ena sama alerbiya ne bida bobot. tome su rumbo y su correcto carril Ambara yana suso. y gócese. Porque Kalga hay un basan. matrimonio en la iglesia. Amén. Alugu yandi sama. Porque los matrimonios y la familia son las que sustentan la iglesia, la forma. Amuna molugu ya mbo bot. Eba kara yandi sama. Si un pastor vive oponiéndose a que los jóvenes se casen,
Nga karmi tume singavato bishobi no batalu. como si él fuera el papá de ese joven o de esa joven, Ano yeni anesia mo minanga sia fam. lo que hace es obstruir el plan de Dios. Eta mabone na bombon ebe on komane samete. ¿Qué dice la juventud? Ishobi no biato ya. Eso es así, gloria a Dios. Enya nene. Hay excesos, hermano. Borbada nga bwenni ne manama exageración. Y puede ser que algunos se esté pensando, Ede biatamna. que diga el presidente lo que quiera, yo allá mando allá y allá, es así como yo hago. Ma nama satonel mama cheva ma bombar ma kuma Probablemente el número de gente que tengas Abi mo borona kibere. te dé la respuesta más clara. Gloria a Jesús. Porque un pastor así nunca puede llegar a tener Amuna un rebaño numeroso. en karmi tumana marta sabera abibot andi sama. Porque no sabe hacer la obra de Dios. Na yama bese sam. Tenemos que ser sabios, hermano. Ya na bami yaman. Si hay niños de 1 a 5 años, Gaban ban na babia babera ombumbo akakimitan. esa es la primera infancia. Ana ebano sua. Los ganamos para Cristo. Bien tsana ba nyong fuba nyong fa Cristo. Es fácil ganarlos para Cristo. Ene mo buni bine ba wunne ba bo Cristo te. Luego de 5 a 12, Ate mi mumitana kakyo wo me mi ban. cuando empieza la adolescencia, Eyo banga sumbaga kaba fam. Dios nos puede dar herramientas Samana bi brava mama fa. para que permanezcan en el Señor Neba ban banandi sama. y no vayan a entrar a la adolescencia en esa rebelión Bata kanyes mi mumita ya pian. característica de mucho de este grupo humano, Ya varma fulima yenyin. sino que puedan encauzar esa fuerza Baina neba banyonga abambanguna. hacia servir al Señor. Neba basame sen. Métalos en Betel Televisión, Ya yana betel. hágalos parte de la tecnología de la iglesia, Bogan bayana betelte. métalos en acción, a ellos les encanta eso. Batsin bayana mamanete. Hay muchos adolescentes que están ahí con su cámara aprendiendo y experimentando en este servicio a Dios. Abisha bin no mana neba neba bayan mamate ya ya fomo. Les encanta entrar en tecnologías. Batsin bakka bay en na mama bakka ba na menda. Pues no dejemos que entren en el ámbito peligroso. Verita ali bakka ba ni min famina be. Abrámosles puertas Ya lo min be. para que puedan descargar ese talento Ne ballara an yaman ba ber. en favor de la obra de Dios. Ne sesame kadioso. Dios nos llama, hermanos míos, Baba sama lo bian. a preparar generaciones Bikko mana bisama. que reciban un legado Ebe be nyong eliga. y que tengan la capacidad Babera an yaman yangu. de dejar un legado a los otros que vienen. Neba ba ye feliga liga te borbaso. Porque generación a generación Amune sama ye sama. habla de continuidad. A ko faya tin. Continuidad. Faya tin. Esto no se puede detener. Tonta basara ter. El diablo no podrá detenerlo. Basara ter. El diablo no podrá levantar Ne setaba. una barrera suficientemente alta Ba ye to ye ba yo. y fuerte. Tere se sama. No podrá Aserbo. mientras haya un pueblo entendido. Eyo ndamne no wo re tsambra. Mientras hayan pastores que entienden Eyo ngabekar mi to bana. y se ponen como instrumentos en las manos de Dios. Basu ke bi nyin beba ebe mo sama. Esa es la llave Enye tinena be. para obtener la victoria. Nebi bera na unu. No es solamente la fe como tal, Asafa umbunan. que es básica para nosotros, Neo nebi ngerega. pero la fe nos debe llevar a la acción. Umbunan wa yani bi ka mbuan. Y hay acciones que hay que Mi hacer mbuan mi yani lerban. para que la obra de Dios camine Empene se same wuli. en victoria. Anguna nete. Acuérdense que el Señor nos ha dicho, Simanana samatso bina. sobre esta roca Epa kwadi. edificaré mi iglesia Enye ma yetere ni samete. y las puertas del infierno Mimbai mi ependuan. no prevalecerán contra ella. Mia ye pan bana yabo. Todo el que cree esa palabra, póngase de Ella se pie. sabune fiate ayetabo yo. Bendito sea tu nombre, Señor. Olugo baga yanti.
Gracias, Padre. Akiba anti. Siempre habrá una generación Bisama bia ye boban. que capte tu propósito, Ebe ba ye wara non koma no que se yue. ponga en tus manos. Ba ye keri nying be ba wa. Siempre habrá una generación Bisama bia ye bo. que es depositaria Ba ye de ke. los principios y valores tuyos, Mama Señor, mama muye. que perduran eternamente. Mi ban. Nunca la iglesia Bisama. será cortada o destruida. Taban samana tabasi. Siempre habrá Da ye baban. esa generación que persevera Ne barba ne ba y que vive para ti, Señor. Ba nying ye ya wa. Da fuerzas al cansado. Bangu be moranata. Da fuerzas a aquel que está debilitado. Bangu moramanata. Ayuda a aquel padre que dice, yo quiero ser un padre entendido en estas cosas. Barga si atsona ma kuma yama on koma na sama. Aquella madre que dice, yo quiero también escribir una buena historia para mis hijos. Enyi atsona ma kuma tsirimba ba mi tsiribe babam. Esos adolescentes que dicen, yo quiero servir a Dios E bana ma tsona ma kuma basa me sen. en alguna de las áreas de la obra E ba ngura fa ye be sesa y me te. quiero hacer un voto con Él. Ma kuma su banda ma Y yanyi. quiero decirle, Señor, Ma kuma tanti. cuenta conmigo, Manyi boga cuenta barwa kuma. conmigo. Manyi boga barwa kuma. Si hay vidas así en este día, Ngabora singana na ba be kiryi. aquí está el altar, vamos a usar unos Tume na minutitos, bari. para orar Oyo por mo ti. bi su yagalawa. Alabado sea el Señor, Lugo ba yanti. alabado sea Cristo. O lugo ba ya Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Herencia, legado y continuidad. El ligada ye ban ya. Eso implica generación. Ni te ba luene bi sama. Usted pasa aquí Zelorba. como un eslabón Gloria a Dios. de esa cadena generacional con la que Dios cuenta. Eres sama beranabo. Dios cuenta contigo. Sama atewa. Mientras siguen pasando Ellos ninguém me asustó sune. y hay alguna música y algún canto si es necesario Nge barba yebi bebe ne bi yenguratse. para poder ministrar en esta hora Afa binga suwa yagla bi mo borrazo suvali. a este pueblo que pasa sabiendo que estamos hablando de estrategias. Na mwazo suwe ba yema na bi mana ko ba mama azo Las zamete. estrategias se inician Gloria a Jesús. en oración delante de Dios, Aleluya. en un voto delante de Dios, en decirle, Señor, aquí estoy, Yagala ya tambo na manyi. aquí estoy, Mama mata. cuenta conmigo, Señor. Beraniama. Gloria a tu nombre, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Alábelo, hermano. Alábelo, adórelo. Sinu yagala sama. Adóralo en espíritu y en verdad. Luya sama. Estamos terminando este congreso. Que nyingwe sama. La mejor forma de terminarlo es esta, en la presencia de Dios, para decirle, aquí estoy, Señor, No soy na manyi antes. durante todo este congreso. Él nos ha hablado con cada uno de los vasos. Él nos ha hablado. Ahora es el momento de decirle, aquí estoy, Señor. Levanta mi vida. Dame